Buenas tardes, soy Mariana Rivas, soy el director de Sparkle by Controller. Es una consultora con sede en Zaragoza. Nos dedicamos a control de gestión en microempresa y pyme. Al final, un poco lo que hacemos es el servicio de un controller externo a la empresa. En la figura del controller, como imagino que sabéis la mayoría de los que estáis asistiendo, es una figura que es muy reconocida en las grandes empresas. En la pequeña empresa no existe, un poco porque ese papel lo asume parcialmente el director financiero o el director administrativo. Muchas veces lo que le pasa a esta persona es que el día a día se le come y no le queda tiempo para analizar. Aparte de que un controller es un analista, es decir, que es un perfil un pelín más especializado. Bueno, lo que hacemos nosotros es esto. Entonces, llevamos ya pues, más de 15 años dedicándonos a esto, y en el transcurso de ese tiempo nos hemos ido encontrando con distintas situaciones que hemos ido afrontando, y una de las situaciones que nos encontrábamos era que, como imagino que como casi todos vosotros, trabajábamos desde la contabilidad, que está en el programa de gestión o el programa de contabilidad, y lo que hacíamos era un volcado de los datos, ya sea del programa de contabilidad o del ERP, a Excel, y una vez que los tenemos en Excel empezamos a montar nuestros cuadros. Buenas tardes, Raquel. Si apagáis las cámaras, muy bien, gracias. Entonces, lo que hacíamos era coger la base de datos, que básicamente es la contabilidad. La contabilidad simple, una contabilidad financiera o una contabilidad analítica. Puede ser una contabilidad con dimensiones, con departamentos, algo muy complejo. Y empezamos a montar nuestras tablas Excel. Llegó un punto en el que nos habíamos convertido en programadores de Excel. Y ese no es nuestro papel. Realmente nuestro papel es analizar. Y dedicábamos más tiempo a montar tablas, a crear tablas, a generar enlaces, a meter fórmulas y propiamente a analizar. Entonces, de ese proceso, que como consultores además nos enfrentábamos al reto de tener que hacer muchos cierres en un periodo relativamente corto, nos generaba una tensión tremenda. Entonces, aprovechando el confinamiento, ese parón de actividad que hubo, pusimos en marcha un desarrollo que es el que os voy a enseñar ahora, que es el que nos permite generar tablas literalmente en minutos. Os enseño un poco cómo funciona. Voy a compartir pantalla. Bien, como os decía, un segundo. Vale, como os decía, nosotros partimos del diario contable, de la contabilidad de la empresa. La contabilidad de la empresa obtenida, bueno, pues del programa de contabilidad, del ERP, siempre hay una opción, casi todos no, de hecho, todos los programas de gestión que yo conozco, hasta los más antiguos, tienen la opción de exportar datos a Excel. Exportar a Excel, imprimir a Excel en una versión más o menos antigua, pero todos pueden. Al final, lo que podemos obtener es algo parecido a esto. Imagino que estáis viendo mi pantalla. Esto es un diario, ¿vale? Sería un diario. Este es un diario de prueba, los datos están distorsionados, pero me vale como modelo. Entonces, es un diario muy simple, con una contabilidad financiera en la que tenemos un número de orden, tenemos un número de diario, un número de asiento. Al final, son un poco los campos que tienen o que deberían tener todos o casi todos los programas de contabilidad. Tenemos una fecha del apunte, tenemos el concepto, hay una descripción del apunte o de la cuenta contable, tenemos un debe y un haber. Sencillito. Si esta contabilidad viniera no de un programa de contabilidad financiera, sino de un ERP, podríamos encontrar además aquí una serie de clasificaciones. A nivel de apunte contable nos encontraríamos lo que en Navisio se llaman dimensiones, en Odoo creo que se llaman secciones o departamentos, en fin, cada uno con la suya. Y puedo tener tantas como el programa lo permita. Entonces, lo que hacemos es partir de esta contabilidad financiera o de esta cuenta analítica. ¿Qué hacemos con este fichero? Nos venimos a la página web, entramos en el área de usuario, nos damos de alta con nuestra contraseña, con nuestro código de contraseña. Se nos abre esta página y lo único que tenemos que hacer es cargar el diario. Claro, esto vale para todos los diarios, de todos los programas. Da igual, cada programa, las columnas que os he enseñado las va a mostrar de una forma. Nosotros somos capaces de leer hasta ahora todos los formatos de diario que nos han ido llegando, con más o menos trabajo previo, pero bueno, hacemos una parametrización. Entonces, el usuario pincha aquí, se viene esta ventana y básicamente lo que hace es seleccionarse el diario que se seleccionaría el diario que previamente ha descargado en su escritorio.
Una vez que está aquí, le damos a enviar archivo, nosotros lo recibimos. Entonces, una vez que hemos recibido ese fichero, generamos ese fichero con la contabilidad de 1 año, de 2, de 3, de 5, los años que sean. Se sube un fichero por ejercicio y nosotros lo procesamos. Una vez que hemos hecho eso, el usuario viene aquí, tenemos este botón que es la herramienta que vamos a utilizar. Este es el desarrollo que hemos hecho en Excel. Lo llamamos Controller BI. El usuario pincha aquí, aparece este fichero, que es un fichero Excel descargable. Aparecería esto aquí, entonces pincharíamos a descargar junto con un instalable que permite activar las macros que llevan este fichero Excel y descargamos el fichero Excel. Lo descargamos en el escritorio. Este fichero Excel que vamos a descargar a nuestro escritorio está conectado con nuestra base de datos, de tal forma que cada vez que se sube un diario nuevo, cada vez que se actualiza un diario, el sistema a través de la nube se conecta con el fichero Excel y se actualiza. El fichero Excel que se recibe es este. Como veis, esto es un fichero Excel con sus menús y hemos insertado este botón, que tiene a su vez un menú, un desplegable. Y tiene este botón de actualizar datos. Entonces, lo que os comentaba antes sobre la actualización es, cierro un mes, subo el fichero. Vengo a mi fichero Excel, subo el fichero con la contabilidad a través de la plataforma, vengo a mi fichero Excel, que lo tengo descargado en mi escritorio, pincho actualizar datos y esto me va a descargar los datos de la nube. Y me va a descargar los datos trabajados. Al final, nosotros lo que hemos hecho ha sido todo ese proceso que habitualmente hacíamos los controllers o los directores de administración y finanzas, que es crear unas plantillas y hacer un montón de campos calculados usando fórmulas como concatenar, fórmulas como extraer, fórmulas como pasar formatos de fecha que están como texto a fecha, en fin, todos esos trabajos y esos enlaces entre hojas, entre pestañas, para generar al final un cuadro de mando que nos permita analizar, ese trabajo es el que de alguna forma aquí ya está automatizado. Entonces, lo que tenemos es todos estos campos, para los que manejáis tablas dinámicas, que entiendo que sois la mayoría de los que estáis asistiendo, hemos hecho unos cálculos de campos. Por un lado tendríamos los campos referidos a cálculo de ratios, ya están calculados, tomados del diario. Datos en la estructura del activo, del pasivo, ratios de liquidez, ratios... Ahora mismo no voy a poner el foco en esta parte. Y además hemos creado estos 4 campos, que son con los que vamos a trabajar. Por un lado, tenemos el campo de calendario, que básicamente lo que nos hace es crearnos jerarquías de fechas. De tal forma que ahora podemos, con uno de estos campos, seleccionar el año, trimestre y mes y jugar con las fechas dentro de la tabla dinámica, sin tener que insertar fórmulas que nos permitan extraer el año, el mes, el trimestre. Esto ya está hecho. ¿Vale? Tenemos jerarquías utilizaremos sobre todo la jerarquía trimestral. Tenemos también jerarquías de campaña que nos permite hacer ese mismo cálculo estableciendo el mes de inicio. De tal forma que podríamos, en vez de iniciar un ejercicio en enero, hacer enero-diciembre, en el caso sobre todo del sector terciario, que trabaja por campañas, pues hacer un septiembre-octubre. Tenemos además calculados unos campos que nos van a permitir generar balances con distintos formatos. Entonces, en la dinámica cuenta-balance veremos una serie de jerarquías creadas que nos van a permitir fácilmente generar esos balances. Tenemos lo mismo para la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos permite generar la cuenta de pérdidas y ganancias con distintos formatos, respetando el patrón del plan general contable. Y por último tenemos este otro campo calculado, que es el que más vamos a utilizar, que por un lado está recogiendo todos los encabezados de todas las columnas que contiene el diario que hemos subido. ¿Veis? Tenemos el apunte, el asiento. Tenemos un montón de campos, incluso el campo empresa, fecha, y otros campos que hemos ido añadiendo, de tal forma que podemos, sobre la información contenida en el plan contable, en la contabilidad de la empresa, añadir nuevas clasificaciones a esas cuentas de ingreso y de gasto para crear nuestra propia cuenta de resultados. Por ejemplo, a partir de una contabilidad analítica, generando las dimensiones del RP
dentro de nuestro programa. Luego veréis cómo funciona. Además de todos estos campos, tenemos estos campos calculados. Esto ya son, bueno, aquí ya están metidas fórmulas. Saldos de periodo son los datos que vienen de un periodo contable extraído del diario. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo de un porcentaje de cada partida de ingreso-gasto respecto a los ingresos, lo mismo respecto de las cuentas de balance. Tenemos cálculos del ejercicio anterior, tenemos calculadas variaciones entre periodos y tenemos calculado, por ejemplo, un estado de flujos de efectivo. Pues con esta información, con todos estos campos que ya están calculados, evidentemente hay que acostumbrarse y hay que saber qué campos son, pero se ve de forma muy fácil. Una vez que hemos hecho ese trabajo, que es el que al final más horas nos estaba consumiendo, ya podemos empezar a montar las tablas. Pues, por ejemplo, la primera tabla que vamos a montar sería una tabla dinámica de balance, una tabla que nos va a montar a partir del diario contable el balance. Si lo pensamos, en el diario contable está toda la información económica que necesitamos tanto para montar un balance como para montar una PIG, como un estado de flujos, como otras cosas que luego os iré enseñando. Entonces, lo primero que haríamos sería rellenar el campo de valores. El campo de valores sería coger los datos del periodo, entonces vendríamos aquí, cogeríamos esto, lo ponemos aquí. Ya tenemos un dato. Lo siguiente que necesitaríamos sería el crear la jerarquía del balance. O sea, decir, oye, quiero que me pongas aquí el cálculo de datos ordenados como estaría en un balance con el formato del plan general contable. Entonces venimos aquí, balance, y le decimos, tráeme esta jerarquía. Ya tenemos aquí el activo y el pasivo. Al ser una jerarquía, podemos ir bajando y tenemos la composición, tanto del... ¿Veis? Vamos detallando. ¿Qué nos falta? Nos falta el seleccionar los periodos para los que queremos hacer el análisis. ¿Y esto dónde lo tenemos? Os he enseñado antes el campo de calendario y dentro de calendario escogeríamos jerarquía trimestral. Y, por ejemplo, lo ponemos aquí. Como podéis ver, en menos de un minuto he montado un balance con su activo, su pasivo. Tenemos cargados datos en el diario que he subido del 20 y parte del 21. Entonces, por aquí podríamos ir desplegando las masas patrimoniales del activo y del pasivo por trimestres y por meses. Aquí podríamos bien agrupar así, o ir bajando. Tenemos el activo, tenemos el pasivo y podemos ir desagregando hasta llegar a la subcuenta contable. Bien, otra forma de presentar este mismo balance es, en vez de hacerlo como jerarquía trimestral, o sea, como jerarquía de fechas, expandiéndonos horizontalmente para ampliar los periodos, podríamos, empezando desde cero, seleccionamos una vez más la jerarquía. Y aquí, en vez de poner jerarquía trimestral, dejamos el campo como está, sin marcar la jerarquía la podríamos marcar aquí arriba. Vamos a empezar a meter aquí unos campos que nos permiten comparar periodos. Vamos a coger los saldos del periodo, los saldos del mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, ponemos aquí -1 y nos selecciona todos estos campos. Tenemos los saldos del periodo, los saldos del mismo periodo del año anterior, la variación absoluta y la variación relativa. Y ahora sí, podríamos venir aquí, una vez más, venirnos a calendario, seleccionar la jerarquía trimestral y le ponemos como filtro. Pues podríamos o filtrar el periodo a través de este filtro o, dejando todo marcado, utilizar este otro campo.
Entonces, si seleccionamos aquí un único campo, nos está trayendo los datos del año 21, que sería este, saldos del periodo seleccionado, los datos del mismo periodo del año anterior, vamos a seleccionar primer trimestre del 21. Tenemos datos de balance del primer trimestre del 21, datos del mismo periodo del primer trimestre del 20, variación valor relativo y variación en valor absoluto. Evidentemente todo esto cuadra. Y dentro de esto podríamos ir viendo las diferencias que se están produciendo dentro de las distintas masas patrimoniales. Y esto nos llevaría hasta el nivel de subcuenta. De igual forma, podríamos crear esta misma tabla. En vez de aplicar los valores del balance, podríamos eliminar la jerarquía del plan general de balance y seleccionar la misma jerarquía del diario. Tenemos la misma tabla, pero hemos cambiado los datos del balance por datos del diario. Aquí deberíamos calcular en la tabla dinámica, deberíamos decirle en opciones mostrar todos los subtotales. Me lo está marcando en la parte inferior, mostrar los subtotales en la parte superior del... Ah, ya está. ¿Vale? Entonces tenemos, una vez más, 2021, primer trimestre, ingresos, todas las partidas de gasto, resultado del periodo. ¿De qué periodo? Primer trimestre del 21. Aquí que tenemos lo mismo, pero datos del año -1, por lo tanto, primer trimestre del 20. Variación absoluta, variación relativa. Aún podría meter un campo más, que sería este campo, que es, aquí me está diciendo el porcentaje de cada una de las partidas de gasto respecto de los ingresos totales del periodo. Y esto puedo ir bajando hasta la subcuenta. Y si quisiéramos conocer el saldo o el mayor que compone el saldo de una cuenta, con un doble clic, nos está trayendo el mayor contable, con todos los campos que ese mayor tiene. Nuestros extraordinarios, aquí tendríamos los importes. ¿Vale? Y aquí al final, la subcuenta que estamos empleando, si tenemos una descripción de producto o tenemos una descripción de línea de negocio, en fin, todos los campos que estén dentro del libro diario nos los va a cargar. De igual forma, si quisiéramos montar, bueno, el formato de la tabla, al final, insisto, si más o menos manejáis tablas dinámicas, el formato de la tabla podemos cambiarlo. Hemos creado, bueno, pues algunas posibilidades en los tonos corporativos, pero se puede ver así o se puede ver. Esto va un poco a gustos. De igual forma, si con esta tabla, en vez de ver lo que es un análisis comparado de periodo contra periodo, quisiera ver la serie histórica, sería tan sencillo como estos campos de variación los elimino y la jerarquía trimestral la inserto aquí. Y ya tengo aquí, y ahora marcaría un periodo más, marcaría el 20 completo. Quito aquí el filtro de trimestres, ya tengo el 20 y el 21. Cuenta de resultados por trimestres. Total 20, total 21. Si quiero puedo quitar los subtotales. Puedo recuperarlos. Y por otro lado, quitaría estos totales, que aquí no me aportan nada. Y aquí tengo los valores absolutos y aquí tengo los porcentajes de cada masa patrimonial para el 20 y para el 21. Podría también, en vez de presentarlo así, valores
y porcentajes, cambiando esto, intercalo los porcentajes entre los valores. Realmente a mí lo que me preocupa, todo esto ya está calculado. Lo único que tengo que hacer es entender cuáles son los campos que ya tengo calculados para decidir sobre la tabla dinámica qué voy a poner como filas, qué voy a poner como columnas y qué voy a poner como valores. Pero esto es el entender la lógica y la mecánica de estos campos, realmente es la lógica y la mecánica de las tablas dinámicas. El que más o menos maneja tablas dinámicas con esto no tiene dificultades una vez que sabe, evidentemente, cuáles son los campos que tenemos aquí para utilizar. Que, insisto, a grandes rasgos son los campos de calendario, los campos del diario, los de balance y los de cuenta de pérdidas y ganancias. Otra posibilidad que tenemos sería utilizar una clasificación que se sale de lo que nos marca el plan general contable. Nosotros pensamos que la forma de ordenar los datos, sobre todo en cuanto a la cuenta de resultados, la que estamos viendo ahora del plan general contable, en términos de análisis interno de la empresa, no ofrece demasiadas oportunidades. El plan general contable y la contabilidad están concebidas para ser vista por terceros. De hecho, al final, todas las empresas están obligadas a presentar las cuentas anuales con este formato. Si uno quiere hacer un análisis interno, en nuestra opinión es mucho más eficiente el hacer una clasificación de gastos partiendo de lo que dice el plan, discriminando los gastos entre fijos y variables, directos e indirectos. Es una cosa, bueno, pues es una clasificación que actúa en forma de matriz. Quiero decir que los gastos se clasifican como fijos y variables y como directos e indirectos. Entonces, lo que podemos hacer es con el sistema, venir aquí, pinchamos aquí. El programa lo que está haciendo es, está acudiendo a los diarios que hemos cargado y de los diarios que hemos cargado está extrayendo el plan de cuentas. Estas cuentas son las cuentas que el sistema extrae de ese diario que hemos cargado. Y hemos creado estos campos. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer como usuarios para hacer un análisis distinto sería, por un lado, clasificar todas las cuentas, todas las subcuentas. Claro, esto lo estamos haciendo a nivel de subcuenta, con lo cual tiene muchísimo detalle y muchísima precisión, sobre todo si estamos trabajando con una contabilidad analítica. Entonces, lo que hacemos es clasificar las cuentas en gasto e ingreso. El sistema por defecto clasifica como gasto todas las cuentas del grupo 6 y como ingreso todas las cuentas del grupo 7, pero podríamos encontrarnos situaciones en las que un ingreso contable, a efectos de análisis, nos interesa más visualizarlo como menor gasto. Pongo un ejemplo. Este año pasado, en el sector del transporte, las empresas estaban recibiendo una subvención. Los 20 céntimos de descuento del gasóleo, de hecho, están obligados a registrarlos contablemente como mayor ingreso, como una subvención. Realmente, si lo pensamos, la naturaleza de ese importe no es tanto de mayor ingreso, sino más bien de menor gasto. Nosotros podemos encontrarnos con una cuenta, pues una cuenta de subvenciones, unas 700, lo que sea, y nos interesaría clasificarla como gasto. Cuando agrupemos las partidas de gasto, nos aparecerá eso minorando el importe. Esto es importante en términos de análisis de ratios. Claro, no es lo mismo incrementar el numerador que reducir el denominador. Por otro lado, vamos a clasificar todas las cuentas de gasto e ingreso, las cuentas de gasto en gasto variable y gasto fijo. Al final, las compras de materias primas, por definición, son gasto variable, pero nos encontraremos con partidas, sobre todo de mano de obra, que son gasto fijo. Y dentro de esta clasificación de variable y fijo, que insisto, lo hacemos a nivel de su cuenta sobre esta plantilla, claramente el modelo tal y como vendría sería... El modelo tal y como lo recibiríamos sería así, aparecería todo esto en blanco, entonces iríamos rellenando. Entonces, aparte de esto, separaríamos los fijos y los variables y luego dentro de los fijos los directos y los indirectos. Entonces podríamos encontrarnos, por ejemplo, que el alquiler de una maquinaria, un renting, un leasing, sería un coste fijo, sería un gasto, sería fijo, y si es de una maquinaria que estamos utilizando en nuestro proceso productivo, sería un coste directo. Mientras que el alquiler de un equipo informático sería un coste fijo, indirecto, y así iríamos bajando. Además de eso, si en la contabilidad hemos clasificado las cuentas por línea de negocio o por departamento a nivel de ingreso y gasto, podríamos llegar a imputar cada una de las distintas líneas de compras
aparte de naturaleza fijo, variable, directo e indirecto, a las distintas líneas. Tenemos líneas con ingresos, tenemos centros de coste, tenemos departamentos. Esta clasificación se hace sobre esta plantilla, se hace una única vez. Cargamos el diario, nos trae el maestro de cuentas, clasificamos las cuentas y lo dejamos. Si queremos cambiarlo, venimos aquí, lo cambiamos y el sistema lo lee. Con esta clasificación de las cuentas podemos venir y montar este tipo de plantillas. Sobre el mismo esquema vamos a vaciar. Pues empezaríamos. ¿Qué datos voy a analizar? Los datos de un periodo. Pues bueno, bien a través de los campos, me vendría aquí al campo diario y le diría, tráeme los saldos de periodo. Esta sería una forma de empezar a montar la tabla. La otra forma es si yo ya conozco los campos con los que voy a trabajar, porque son siempre los mismos o casi siempre. Empiezo a introducir el campo y ya me sale. Entonces, montaría una tabla con los saldos del periodo. ¿De qué periodo? Bueno, como ya sé lo que busco aquí es una jerarquía trimestral que está dentro del calendario. Y pongo aquí la jerarquía trimestral. Ya me está montando los años. Ahora, ¿cómo quiero clasificar estos datos? Si pongo aquí jerarquía PGC de balance, me traerá los datos de balance. Si pongo jerarquía PGC de PIG, me traerá los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias del plan general contable. Pero si yo le pongo este campo, DIVAF, DIVAF es el acrónimo de directo, indirecto, variable y fijo. Si yo traigo esto aquí, voy a hacerlo, en vez de con este campo, voy a hacerlo, perdón, con la jerarquía. Vamos a probar así. Tengo por un lado los gastos, por otro lado los ingresos, por otro lado tengo los gastos y aquí tengo todas las partidas que no son ni gasto ni ingreso. Entonces esta de aquí la eliminaría. Los ingresos son ingresos, pero los gastos se pueden clasificar en directos e indirectos. Y dentro de estos tenemos los fijos y los variables. Realmente indirectos variables no debería haber. Esto es un error de clasificación. Lo veríamos, iríamos al maestro de cuentas y lo reclasificaríamos. Tenemos directos e indirectos, fijos y variables. Y dentro de esto veríamos las cuentas a 3 dígitos que hemos clasificado con esa naturaleza. Y dentro de esto, por ejemplo aquí, veríamos las subcuentas que componen las cuentas que hemos clasificado como gasto variable. Y llegados a la subcuenta, tenemos pues esta subcuenta con los saldos de la subcuenta por trimestres durante todo el año 20 y en el 21 no hay importe. Y si quisiéramos, podríamos ver la variación a nivel de meses. Y una vez más, si quisiéramos entender el origen del saldo de uno de los periodos, con un doble clic nos traería el mayor contable. ¿Vale? Si el diario que hemos cargado, además, contiene un campo asiento legible, hay programas que cuando generan el fichero recalculan el número de asiento, entonces este no nos vale, pero si lo que hace es asignar un número de asiento que no mueve, con este número de asiento nosotros podríamos, a partir del mayor, marcar para que nos trajera el asiento. Ahora creo que no lo hace porque este diario, bueno, pues sí que lo trae, el asiento 0. Nos está trayendo aquí el asiento. Aquí sí nos van a aparecer cuentas de debe y cuentas de haber. De tal forma que desde esa visión agregada de la empresa podemos ir bajando por niveles a nivel de balance, a nivel de cuenta de resultados, a nivel de IVA, además desplegarlo por trimestres, meses, llegar hasta el mayor contable de un periodo de una subcuenta y desde uno de los apuntes de ese mayor saltar hacia el asiento. Todo esto con 3 clics. Pues este sería una forma de presentar la estructura DIVAF. Otra forma sería, en vez de utilizar la jerarquía, crear los campos. ¿Y cómo lo haríamos? Pues sabiendo, una vez más vengo aquí, contraigo, me vengo al diario, estoy cogiendo, ahora mismo no estoy trabajando ni con balance ni con PIG balance, estoy trabajando con calendario en la jerarquía y con los campos del diario. Podría bajar.
y podría decirle, voy a buscarlo así, tráeme el campo DIVAF, me lo pones aquí delante. Además quiero que me traigas las cuentas que componen cada uno de sus saldos a nivel, en vez de 3 dígitos, por ejemplo, de 2 dígitos. Subcuentas. Y además quiero que debajo me traigas las subcuentas con su nombre. Insisto que aunque ahora parezca complicado porque uno no está familiarizado con los campos, una vez que sabe lo que hay dentro de cada campo, simplemente es seleccionar lo que quiere. Y aquí tenemos montada la tabla con la evolución de las ventas por trimestres a nivel de subcuenta. Como son todas las dinámicas, yo puedo decidir, oye, a mí me gusta más verlo, en vez de verlo así, perdón, en vez de verlo en formato compacto, lo quiero ver en formato tabular. Por ejemplo. Esta es la cuenta de resultados de la empresa en un formato distinto. Si además tengo creadas a nivel analítica las líneas de negocio, le podría decir, tráeme también el campo línea de negocio. Y poniendo esto aquí, por ejemplo, aquí tendríamos la cuenta de resultados de una empresa para el año 20 y el año 21 por centros de coste y líneas de negocio. Tenemos aquí la línea 1, la 2 y la 3 con sus ingresos, con sus consumos, con sus costes, los consumos son gastos variables, con sus fijos directos y sus fijos indirectos. Esto sería la cuenta de resultado. Y si quiero saber lo que estoy imputando en cada una de ellas, podría ir bajando a nivel de su cuenta. Además, podría, evidentemente, el formato, trabajarlo a nivel que yo quiera. Si yo, el formato de número, pues podríamos valores negativos en rojo. Por último, os enseño lo mismo, pero a nivel de estado de flujos de efectivo. Desmontamos la tabla, dejamos la jerarquía trimestral que le vamos a utilizar y aquí en vez de coger los saldos del periodo vamos a calcular los saldos calculados del estado de flujos de efectivo. Y por aquí vamos a poner la jerarquía del estado de flujos de efectivo. Aquí tenemos para 2 periodos la variación en el saldo de tesorería, el cash flow generado y los ajustes. Esto puedo ir bajando. Entonces la variación de saldo es saldo de tesorería, pero el cash flow tiene 4 orígenes. El resultado, el circulante, la financiación y las inversiones. Y luego tenemos los ajustes de inversión y de resultado que deberían cuadrar. Y dentro de esto, por bajar, llegaríamos a entender la composición del saldo del cash flow generado por el circulante a través de las distintas masas patrimoniales. Y dentro de esto podríamos llegar a conocer el saldo, la variación del estado de flujos de efectivo a nivel de subcuenta contable y a nivel de trimestres. Clic, 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 de forma muy sencilla. Y por último, podemos montar gráficos. La forma de montar un gráfico sería, venimos a insertar, seleccionamos en una de las hojas, insertar gráfico dinámico, aquí tenemos ya creada la plantilla, ¿veis? Nos crearía este campo, sería esta, voy a utilizar esta otra. Entonces, una vez que tengo creada la plantilla, voy a pensar lo que quiero cargar. Entonces, por ejemplo, podemos pensar, bueno, quiero hacer una tabla para ver la variación de los gastos, de los ingresos, los consumos, los costes fijos directos e indirectos, por trimestres o por meses. Una tabla sencilla. Seleccionaría primero los datos del periodo. Seleccionaría además la jerarquía trimestral para poner esos cortes. Ya tenemos aquí el 20 y el 21, pero claro, aquí hay muchos datos agregados. Y por último, digo, mira, quiero mi clasificación DIVAF
que es la que a mí me gusta. Y en debug voy a quitar las partidas que corresponden al balance que estarían aquí. Entonces, esta tabla, para verla mejor, la podría desplazar a una hoja como una tabla insertada. Bien, aquí lo que tenemos es la variación para 2 periodos. El 20 sería el verde y el azul es el 21 de los ingresos, de los consumos, los extraordinarios, fijos directos y los indirectos. De hecho, esto podría decirle que me lo ordenara de forma visualmente más atractiva, así, ¿vale? Ya me lo he recolocado. 20-21. Si quisiera, podría también desplazar esto aquí. Me lo va comparando por años, por trimestres. Puedo invertir la jerarquía. Podemos cambiar la paleta de colores para hacerlo más visual. Perdón. Vamos a hacerlo así. Ahora, ingresos en azul por la parte de arriba. Extraordinarios, fijos directos, fijos indirectos. Vamos a ordenar esto una vez más. Vamos a hacer así. Vale. Tenemos el 20. Podemos agrupar por años. Esto es el 20. Ingresos, gastos extraordinarios, fijos directos. Fijos directos, pues mano de obra, amortización. Costes indirectos, que sería administración, gerencia, comercial, todo lo que hayamos clasificado a ese nivel, y aquí estarían los consumos, las compras. 20, 21. Por trimestres, por meses. Entonces, montar un gráfico con unas nociones básicas es muy sencillo. ¿Cuántos se pueden montar? Mirad, podemos llegar a crear paneles como estos. Entonces, dentro de cada uno de estos, pues no sé, pues por ejemplo, esto es un panel de balance. Esto es un panel, aquí tenemos un panel que está distribuyendo en una empresa en la que tenemos distribuidas las líneas de negocio, pues cuál es la composición porcentual sobre la cuenta de resultados de cada una de las distintas líneas de negocio. Esto sería las variaciones, un apilado de columnas de las variaciones del estado de flujos de tesorería. En fin, un poco lo que queramos. Si esto lo queremos llevar a una pantalla más amplia para mostrarlo, simplemente le decimos, muévemelo aquí. ¿Veis? Aquí tenemos la tabla del estado de flujos de efectivo. ¿Y la composición de esta tabla cuál es? Aquí la tenemos. El campo calculado con el estado de flujos de efectivo, la jerarquía trimestral para ver los trimestres y los meses y poder agrupar. La jerarquía para separar y luego esto lo tenemos por si queremos hacer más filtros. Y para acabar, estas tablas que hemos estado montando, realmente una parte de estas tablas ya están creadas en todos estos botones. Podemos crear las que queramos, pero un poco por simplificar y por ayudar a los usuarios, lo que tenemos es en cada una de estas, tras este botón, ¿veis? Aquí ya tenemos montada la tabla. En el balance tenemos montada la tabla del balance, saldos del periodo, porcentaje de participación, datos del año anterior, variación absoluta, variación relativa. Y aquí dentro todas las masas. Tenemos esto, tenemos el balance T, que es el balance con su reparto por meses, trimestres. Tenemos la cuenta de resultados, la E y la T, ¿vale? Ya montada. Tenemos un balance de sumas y saldos. Lo mismo, 20-21 por grupos, los 5 grupos contables. Y dentro de los grupos contables, las cuentas a 2 dígitos o 3 dígitos, como queramos ponerlo. Tenemos el estado de flujos de efectivo calculado. ¿Veis? Tenemos debug, tenemos un cálculo del numeral de rentabilidad. Aquí nos vienen calculados los costes, tanto los costes fijos como los costes variables para distintos periodos. Hemos marcado el 20, pero podríamos marcar el 21. Ya está, tenemos el 20 y el 21. Podemos verlo así o podemos verlo así.
o podemos verlo así. Bueno, a lo mejor a mí esta es la que más me gusta. Las pestañas que vamos seleccionando, que son aquellos cuadros que finalmente con los que nos vamos a quedar, los estamos agrupando en esta pestaña. Entonces yo digo, oye, esta pestaña la quiero analizar de forma recurrente. Hago así, lo mando a personalizado. Esta pestaña me va a aparecer aquí. La tengo aquí aparecido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podemos... Y todos estos datos, una vez que tengo creados los paneles, cargamos el diario en el sistema, le damos a actualizar, se descargan y ya podemos presentar. Además de esto, tenemos una parte, un módulo de gestión de presupuestos en el que ahora mismo no voy a entrar porque es un pelín más extenso, pero nos permite, a partir del histórico, generar presupuestos y luego ir haciendo comparativo para analizar las desviaciones. Y con esto, pues hemos acabado. No sé si os ha parecido, os ha resultado interesante, no, o si tenéis alguna duda, alguna cuestión. Asumo que todos más o menos manejáis tablas dinámicas y que esa parte no os frenaría. No sé si hay alguna duda. Bien, parece que no hay dudas, pues os agradezco vuestro interés, el tiempo que nos habéis dedicado y bueno, tenéis tanto la página web como el perfil en LinkedIn, como el correo electrónico. Esta webinar la vamos a colocar en el canal de YouTube, al que se puede acceder directamente en el canal de Spark Valley Controller o a través de la página web en el enlace correspondiente al final de la página. Y muchas gracias y os espero en la próxima webinar.